En esta primera sesión, invitado un tutor también del campo, que es Samuel Ortiz. Él nos va a presentar el tema de instrumentos de política industrial en México en la era del TEMEC. Y me voy a permitir hacer una breve semblanza del doctor Ortiz. Él es doctor en Economía por la UNAM, profesor asociado C de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM y también tutor en el posgrado de la misma institución. Imparte asignaturas en temas de desarrollo económico, comercio exterior e inversión directa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2008 obtuvo el premio Revista Comercio Exterior, categoría especialista, otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Sus líneas de investigación... Líneas de investigación, pues es comercio exterior, crecimiento económico, organización industrial, inversión extranjera directa, determinantes y efectos e indicadores de desarrollo económico. Adelante, tienes unos 40 para 25 minutos. Pues me voy a poner aquí en pie para poder ver las láminas. Buenas tardes, agradezco la asistencia, ¿verdad?, de profesores, de estudiantes de la licenciatura y el posgrado en Economía. Y también felicito a la doctora Nancy por organizar esta segunda sesión del seminario del campo de conocimiento de desarrollo económico en el posgrado de Economía, ¿no? Yo voy a platicar, o sea, un tema que me parece importante en términos de los próximos 6 años, ¿no? Posiblemente de continuidad, ¿verdad?, del gobierno de la 4T, vinculado al papel de México en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de cadenas productivas, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, las primeras planas de diarios electrónicos publicaron cómo México ya ocupó el primer lugar como principal vendedor en Estados Unidos, desplazando a China, y ese dato no se veía desde 2001, cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, y tenemos que ver, o sea, cómo en este entorno internacional, primero, si existe evidencia de impactos positivos en términos de comercio y de inversión directa ante las nuevas dinámicas globales, ¿no? Para, en el punto 4, hablar de la respuesta desde México en términos de políticas industriales y comerciales, ¿no? En el contexto internacional, únicamente haré referencia a cómo desde, podemos avanzar con Sí, claro. desde la, gracias, década de 2008 en adelante, la métrica de los indicadores de la globalización económica se reduce, se estanca, la inversión directa, su tasa de rentabilidad, la dispersión geográfica de la inversión directa, junto con el estancamiento en el coeficiente de apertura de la economía mundial. Y claro, o sea, todo ello en un contexto global de mayor presencia asiática asociada a mayor captura de valor, medidas proteccionistas de Estados Unidos para en estas crecientes tensiones comerciales y tecnológicas con China. Y también hay que señalar, o sea, las empresas tecnológicas, ¿no?, ligeras en activos fijos, que posiblemente estén también detrás de la caída de las inversiones directas, ¿no? O sea, a nivel de reacomodos globales, lo que tenemos es una mayor regulación a los flujos de inversión directa en Estados Unidos, a las inversiones originadas en China, ¿verdad? Tenemos la renegociación del TLCAN, hoy TEMEC, y el resurgimiento de discusiones sobre políticas industriales, ¿verdad?, en
en Estados Unidos, a nivel de diagnósticos y a nivel también de políticas específicas, ¿no? En este contexto internacional, bueno, lo que tenemos que discutir, ¿verdad?, es cómo México está participando de estos reacomodos globales. Por lo tanto, la primera parte de la presentación se va a concentrar en indicadores de comercio a partir de diferentes herramientas analíticas, de estructuras comerciales, de participación de mercado y de captura de valor. Vamos a identificar el lugar que ocupa México desde 2018, que es cuando se verifican ciertos cambios, y particularmente en la relación con Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, o sea, en línea con la nota de la semana pasada, efectivamente en el contexto de los cambios descritos, desde 2019, México y Canadá ocupan ya el primer, segundo lugar como socios comerciales en importancia para Estados Unidos, desplazando a China al tercer lugar, ¿no? En materia de déficit comercial, también, o sea, luego de la máxima participación relativa entre 2015 y 2018, cuando la participación en el déficit de Estados Unidos por parte de China representa casi 50%, el dato de la semana pasada es esta fuerte caída, ¿verdad?, en torno al 26%, mientras que en tal contexto México y particularmente Vietnam, que no figura en el listado, ¿verdad?, en 2001, ya se coloca como el tercer generador de déficit para Estados Unidos. Y claro, ello, como hemos comentado, ¿verdad?, en algunos escritos, está altamente vinculado a las masivas inversiones, ¿no?, de la China continental en Vietnam, ¿no? En un contexto de aumento de costos laborales en Estados Unidos de 2015 en adelante, y nos habla también de una estrategia comercial donde ante los candados en Estados Unidos, China ingresa vía comercio a Estados Unidos a través de México y de Vietnam. La siguiente lámina da cuenta de los reacomodos para México. Y claro, aquí lo más importante es que luego del máximo relativo en términos de participación en el comercio total que Estados Unidos ostenta en 2001, bueno, estamos ante una importante caída sistemática de más de 16 puntos porcentuales frente a un aumento de la participación relativa que tiene China, ¿verdad?, como segundo socio comercial en importancia. Y en materia de déficit y en contra de lo que pasa en Estados Unidos, estamos en el caso de México ante un creciente y abultado déficit con China, pero no solamente de China, ¿no?, sino que desde 2019, particularmente con países asiáticos, Corea del Sur, Malasia y Japón. Pero en este contexto, ¿no?, o sea, de ganancias en términos de comercio bruto, y que de hecho también se pueden observar en el análisis de participación del mercado constante, donde se puede observar, ¿no?, cómo al comparar el periodo 2018-2022, bueno, o sea, en el contexto de las medidas proteccionistas en Estados Unidos, Canadá y México presentan ganancias en materia comercial en su relación comercial con la zona TEMEC, mientras que China figura como la mayor perdedora. Y claro, ello explicado a través del importante peso que tiene Estados Unidos en el comercio de la región TEMEC. Es decir, desde 2018 se frena la pérdida de participación de mercado que la región TELECAN presentó frente a China, y que fue una característica del periodo 2001-2014, con retrocesos para la región de 11% y para China un fuerte incremento del 59%. Pero bueno, estos reacomodos globales quedan a deber, ¿no? O sea,
la principal problemática que presenta, ¿verdad?, la inserción comercial de México en un contexto de ganancias desde 2018 es el problema de la captura de valor, ¿no? O sea, la captura de valor que se muestra estancada en función de la información más actualizada y donde el dato que llama la atención, ¿verdad?, es que ante el aumento en el valor agregado extranjero de las exportaciones mexicanas, Estados Unidos reduce la participación de forma de más de 8 puntos porcentuales, la participación en el valor agregado de las exportaciones mexicanas, mientras que China particularmente desde 2000 presenta un incremento de 7 puntos porcentuales en la captura de valor, ¿no? O sea, es decir, ganancias en comercio sí, pero a través de estrategias chinas, vía México, Vietnam, y a través de fuertes aumentos en captura de valor de parte de China en México, en el comercio hacia Estados Unidos. Bueno, el otro tema, y ya con esto cerramos la parte de las dinámicas comerciales, bueno, es que desde 2001, el comercio intraindustria, que fue una característica de la relación comercial México-Estados Unidos, presenta una dramática caída. Claro, seguramente explicado en parte por el proceso, ¿verdad?, de industrialización en China y la pérdida, ¿verdad?, de empleo industrial, particularmente en Estados Unidos. Y ello en parte ya era una justificación para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Con datos a 2022, seguimos, ¿verdad?, en bajos niveles de captura de valor, de comercio intraindustria con respecto al máximo alcanzado en el año de 2001. Bueno, las ganancias en comercio junto con una captura de valor estancada en el comercio de mercancías, ahora se tiene que ver en función de la inversión extranjera directa, ¿no? Y claro, aquí lo que observamos es también en la prensa, ¿verdad?, notas recurrentes con respecto a grandes inversiones, de que México los próximos años va seguramente a los 30,000 millones de dólares adicionales de inversión directa que llega al país, seguramente se van a sumar 20,000 más, 20,000 millones. Pero lo cierto es que a nivel agregado, no se verifica todavía el fenómeno, ¿verdad?, de las inversiones directas, ¿no?, impulsadas a través del fenómeno de la deslocalización cercana, ¿no? O sea, de hecho, una característica de la economía mexicana es cómo de 2008 a 2022 estamos ante una caída en el coeficiente de inversión y más allá de la recuperación luego de la crisis por COVID-19. La caída de la tasa de inversión global se explica en lo básico por el desplome de la inversión pública nacional en un contexto de inversión privada nacional estancada y de inversión extranjera directa también que no ha cambiado, ¿verdad?, en los últimos años, ¿no? A propósito de esta lámina, la economía mexicana, ¿verdad?, de la década de los 90 experimentó ya un primer fenómeno, ¿verdad?, de deslocalización en el contexto de los procesos de desregulación y privatización, con una tasa con la inversión extranjera directa creciendo a una tasa anual del 17%, pero en esos años el producto creció apenas al 3.5%, ¿no? Hoy diversas analistas, ¿no?, instituciones, banca privada, te da cuenta, ¿verdad?, de cómo este impulso de las inversiones permitiría a México crecer a tasas de al menos 5%,
pero bueno, ni en los momentos, ¿verdad?, de máxima expansión de la IED se le generaron esas altas tasas de crecimiento, y ello en parte, ¿verdad?, nos advierte de la importancia que tiene las inversiones de calidad, ¿no? Sea como una característica que debe de seguir la política pública, ¿verdad?, interesada en mejorar la inserción comercial en el contexto de cambios globales, ¿no? Estas tendencias se mantienen incluso a nivel trimestral, ¿no? O sea, y claro, más allá del repunte de la inversión global de 2023, impulsada por la inversión privada nacional. La inversión extranjera directa, bueno, se muestra, y de hecho los periodos de captura de inversión, estos se asocian a fusiones y adquisiciones en sector financiero y en industria de las bebidas. Lo que destaca la prensa es el primer trimestre de 2023, la estructura de las inversiones directas están explicados en lo básico a través de la reinversión de utilidades, es decir, la nueva inversión que viene del exterior, ¿no?, y que en teoría complementa el ahorro nacional, complementa la inversión e impulsa el crecimiento, es limitada, ¿no? O sea, en términos de participaciones, ¿no? Bueno, ¿y por qué comento esto? ¿No? O sea, porque algunos esfuerzos, particularmente del Banco de México en estas encuestas a directivos empresariales, ¿verdad?, de más de 100 trabajadores, destaca que debe verificarse el fenómeno de la deslocalización en materia de inversión. Esto será una característica de los próximos 8, ¿verdad?, o 10 años, ¿no? Y hasta el momento los efectos se cuentan, ¿verdad?, como todavía marginales. Claro que hay alteraciones, ¿no? De hecho, en este mismo esfuerzo del Banco de México a través de encuestas, pues da cuenta, ¿verdad?, de que si el fenómeno se verifica en parte, este tiene una manifestación regional y a nivel de las industrias, porque impacta en lo básico territorios en el norte del particularmente vinculadas a las productivas globales, ¿no? Más allá de que estos efectos sean todavía pequeños, ¿no? Lo cierto es que con la factura mexicana hay cambios que, ¿verdad?, un comentario, ¿no? O sea, de en adelante, la inversión en promedio, inversión extranjera directa, se reduce en la manufactura mexicana, se reduce la inversión originada. Estos inversiones de y hasta 2013, Bélgica y Países Bajos, pues son también reflejo de la venta de las empresas cerveceras de 2008 y en 2013 a empresas en Países Bajos, y que, como hemos comentado, en términos de fusiones y adquisiciones transfronterizas, bueno, o sea, el acervo de capital no se mueve, tampoco la de empleo, porque estamos únicamente ante un cambio, ¿verdad?, de propietario de activos existentes. Cambios importantes es particularmente en las inversiones asiáticas, de Japón, de Corea y particularmente de China, que se multiplican casi por 5 veces, claro, partiendo del nivel. La inversión china en México, como parte de la inversión Captura México, en promedio está en torno al 0.8%. Bueno, los últimos años tenemos un repunte importante,
particularmente en la industria autopartes automotriz, ¿no? En el caso argentino, aquí también es muy importante destacar que esta es solo, ¿no? O sea, grupo con inversiones en siderúrgica a través de Ternium y Gerdau Corsa, no, Ternium y otra empresa con sede en Veracruz que ahora voy a recordar, pues son los responsables, es la única empresa responsable de las inversiones directas en México con un repunte importante, más Corea del Sur y Alemania, ¿no? Entonces hay reacomodos sí a nivel de país, y a nivel de la rama de la actividad económica también se verifican cambios importantes, particularmente lo que hice para analizar cambios en las ramas de la manufactura, bueno, fue concentrarme en de inversión a nivel de la rama de 2018 en adelante y coeficiente de inversión directa en el periodo previo, 2006-2017, e identificar cuáles son las principales interacciones en términos de expansión del producto y en términos de generación de empleo. Y bueno, aquí lo que podemos observar es que nos enfrentamos a un problema primero, ¿verdad? Que algo pasó con la administración actual que cada vez es más difícil armar series estadísticas de inversión directa por datos confidenciales para diferentes ramas de la actividad. Este es un ejercicio que se hizo por ello para 69 ramas con información pública de los flujos de inversión directa. Lo más importante, ¿no? O sea, es que únicamente en 9 ramas de la actividad económica se elevó el coeficiente de inversión directa de 2018. Ello estuvo acompañado de un impulso del producto y de la generación de empleo, pero particularmente el empleo generado pues estuvo asociado a industrias de exportación, la rama de productos farmacéuticos, de computadoras y de aparatos eléctricos y de uso doméstico. También me llamó la atención el caso de 22 ramas de actividad que no obstante la caída que presentan en el coeficiente de inversión directa, presentan altos ritmos de crecimiento del producto cuando se le compara con el dato a nivel nacional. Y cuando observamos quiénes son las principales ramas que crecen, no solamente en PIB, sino también generan, son ramas de la electrónica y de equipo eléctrico. Son ramas que en otros documentos hemos tipificado como que funcionan bajo un modelo maquilador de baja captura de valor, y que por ello da cuenta de cómo a pesar de la caída, ¿verdad?, de las inversiones como parte del PIB, es el comercio, son relaciones comerciales de inserción basada en maquila, la que está impactando en este caso desde generación. Mientras que tenemos como a lo largo del periodo, ¿verdad?, diferentes realidades, ¿no? Particularmente como en un grupo de 13 ramas de actividad, no solamente reducen el coeficiente de inversión fija bruta, reducen, ¿verdad?, o retroceden en materia de crecimiento, y también retroceden en materia de generación de empleos. Y particularmente aquí me llamó la atención, ¿verdad?, que estamos ante industrias, ¿verdad?, productoras de prendas de vestir, las autopartes aparecen aquí, y luego de las masivas inversiones que tipifican a la industria autopartes en el periodo 2006-2017 con la llegada, ¿verdad?, de la industria automotriz premium de 2013 en adelante, que
los ancla, ¿verdad? Atrae a importantes proveedores de clase mundial, ¿no? Es decir, el análisis que estamos mostrando, ¿verdad? Da cuenta de que más allá de cambios en comercio, de que todavía no se verifica el fenómeno de la deslocalización a nivel de inversión directa, tenemos que sean positivamente. Pero en materia un gran reto de la política pública apunta a que pues esta inversión debe de ser de calidad en términos de generación de empleo, ¿verdad? Bien remunerado, en términos de su localización, en términos de que permita una estrategia de aprendizaje, ¿verdad? De arrastre con empresas de menor tamaño, ¿no? Posiblemente en el tema de la calidad, por ello, cuando se hacen esfuerzos estadísticos, la inversión directa ejerce un pobre efecto sobre el empleo. El determinante más de empleo apunta a la expansión del producto y como vimos anteriormente, detrás de la expansión del producto, ¿verdad? Opera particularmente la inversión pública, ¿no? Sea como un componente clave en esta tarea. Como un complemento, ¿verdad? A este análisis, únicamente como a nivel nacional, de 2018 a 2022, únicamente 4 entidades federativas crecen por arriba del dato nacional. En todas, el resto se presentan retrocesos y es importante destacar, ¿verdad?, cómo existe una fuerte vinculación, al menos en Oaxaca y Tabasco, de la expansión del PIB con la expansión del sector de la construcción y particularmente con la inversión pública estatal, ¿no? O sea, que por cierto no incluye inversión federalizada, ¿no? Federal. En el caso de Baja California también, ¿verdad? Una reactivación de la inversión estatal que acompaña la expansión del producto en Baja California como un complemento, ¿verdad?, al análisis anterior, si la inversión directa, ¿verdad?, y más allá de reacomodos por país, incide todavía marginalmente en la generación de empleo. Es el PIB la variable central. Bueno, debemos de seguir con cuidado, ¿verdad?, la estructura del PIB en torno a industrias claves y la inversión estatal como una variable que impacta directamente en los niveles del producto global. Bueno, y en este contexto voy a avanzar ya a la última parte de la presentación. No sé cuántos minutos tengo. 15. Okay. Políticas industriales en México en este contexto internacional, ¿verdad? Bien, para ello yo parto de una crítica, ¿no?, que elabora Chang y Andreoni a partir, de hecho, de una tipología con respecto a cómo evoluciona la discusión de política industrial. Y para los autores estamos actualmente en una cuarta etapa, ¿no? O sea, de 2000 en adelante, ¿no? Y caracterizada por discusiones de política industrial, no solamente a nivel del gobierno, de funcionarios, sino también en el terreno de la academia, ¿no? O sea, el retorno de la política industrial de 2000 en adelante nace, ¿verdad?, en el contexto de discusiones desde la perspectiva neoclásica, ¿no? O sea, con autores como Rodrik, ¿no? Lin, Hausmann e Hidalgo a través de su enfoque espacio-producto que pretende ser la herramienta analítica, ¿verdad?, que permite operar la política industrial. Una vez con esta tipología, ¿verdad?, los autores se pronuncian más bien
desde una perspectiva crítica por una discusión de la política industrial desde una perspectiva multinivel y desde una perspectiva global, ¿no? La perspectiva global que puede imponer ciertas restricciones para la aplicación de políticas industriales en nuestros países. De hecho, con base en el tema de inversión y también desde una óptica sistémica, ¿verdad? Abordé, ¿verdad?, en la tesis de doctorado el tema de la inversión en la industria y por ello, desde la perspectiva de la política industrial de naturaleza mesoeconómica, los nuevos planteamientos, ¿verdad?, de Chang y Andón se pronuncian de cómo las acciones deben de impulsar cambios microeconómicos para reducir el factor incertidumbre, elevarla, deben de premiar impulsar el aprendizaje de la empresa con el objetivo de detonar inversión y productividad, ¿no? En el terreno macro, ¿verdad?, esta discusión sistémica aborda la importancia de la orquestación de innovación de la inversión a través del financiamiento y tasas de interés con impactos en inversión, a través de tipo de cambio e inversión pública que al moldear la demanda inciden en la rentabilidad y la inversión de las empresas, todo lo cual impulsa, ¿verdad?, la proveeduría local, pero claro, en un contexto global marcado por restricciones, ¿no? En un contexto global, el fenómeno de las cadenas productivas, de la captura de valor y de las políticas globales, ¿no?, vinculadas a los tratados de libre comercio, que con cargo a capítulos como inversión, propiedad intelectual, solución de controversias, reglas de origen, imponen candados para la aplicación de políticas industriales activas, ¿no? Pero en opinión de los autores todavía, ¿verdad?, hay margen. Cuando vemos la respuesta desde México, bueno, pareciera, ¿verdad?, que sea planteamientos, ¿verdad?, de Chang. Puesto, yo voy a concentrar en el año de 2023, pero voy a hacer referencia breve, ¿verdad?, a cómo la política industrial, la 4T, tiene primero dos antecedentes, ¿no? O sea, este decálogo de política industrial de la Secretaría de Economía a cargo de Graciela Márquez del año 2019 se quedó solo como un documento, ¿no? Y luego, con Tatiana Cloutier, en septiembre de 2022, se lanza la estrategia rumbo a una política industrial con un buen diagnóstico y donde se identifican a 4 sectores estratégicos. Y no pasaba mucho, ¿verdad? Más allá de los grandes programas de infraestructura de la 4T, pero fue hasta junio de 2023, ya con Raquel Buenrostro en Economía y en coordinación con la Secretaría de Hacienda, cuando se publicaron 3 decretos, ¿no?, para el impulso de la inversión privada, la proveeduría nacional, el empleo y la fuerza laboral. Nos referimos aquí a los decretos de junio, por el que se generan incentivos para empresas interesadas en invertir en los polos de bienestar. El decreto, la tarifa arancelaria, ¿verdad?, a los productos, país de origen, ¿verdad?, un tratado de libre comercio. El arancel de 25% aplicado a 360 productos y con una vigencia hasta julio de 2025.
Y bueno, el último decreto, o sea, del mes de noviembre, vinculado a estímulos fiscales a sectores claves de la industria de exportación. En el decreto, ¿no? En los diferentes decretos, se señala que las empresas pueden seguir gozando de los programas de impulso a la importación temporal. Me refiero al programa IMEX, porque una característica de la política industrial del 88, ¿verdad? En adelante, hasta los tiempos de Peña, pues se concentró exclusivamente en firma de tratados de libre comercio y en el impulso a la industria de exportación, particularmente a través de los programas de importación temporal, ¿no? Y en un contexto de debilitamiento o en otros casos, desaparición, ¿verdad?, de instituciones de fomento industrial. Y por ello, pues esto se ve diferente, ¿no? Es importante señalar, bueno, me voy a referir a este decreto, pero es importante señalar cómo los tres decretos atienden a 4 industrias: eléctricos, electrónica, química, autopartes. Y son decretos, ¿no? Donde, por cierto, estas industrias son las que tienen una mayor participación relativa en los programas de importación temporal IMEX, ¿no? Entonces, llama la atención, y claro, estas 4 industrias también aparecen como industrias clave en la estrategia rumbo a una política industrial. Me voy a referir al decreto de las importaciones, ¿no? Doctor, un segundo, ¿podría revisar el para foto para darle atención, por favor? Ya, ahí está. Gracias. Me voy a referir a continuación al decreto de agosto de tarifas arancelarias, ¿no? Y bueno, digo, para no caer en una lectura desordenada, voy a apoyarme en este caso, ¿verdad?, en unas notas. Miren, este decreto tiene dedicatoria, ¿no?, a China, Corea del Sur e India. Y lo que podemos identificar es que el decreto impacta al 3% de las importaciones chinas, al 9% de las importaciones originadas en Corea del Sur y al 5.4% de las importaciones originadas en India. Para China y Corea del Sur, las principales afectaciones se sitúan en los capítulos siderúrgico y caucho. Por ejemplo, las importaciones chinas de fundición de hierro absorben el 44% del incremento arancelario, mientras que fundición de hierro y acero absorbe el 18.5%. Para Corea del Sur, los capítulos siderúrgicos absorben el 72% del incremento arancelario. Y para India, los impactos se localizan en cerámica, en vidrio y en siderúrgica. Es interesante señalar cómo, a pesar de que es un decreto que busca el impulso de la industria nacional, bueno, o sea, en la práctica busca frenar la presencia masiva, ¿verdad?, de importaciones de productos siderúrgicos originados en estos 3 países, ¿no? Y esta política industrial, por cierto, es coherente con el TEMEC, está altamente alineada, ¿no? O sea, debemos de recordar que en el nuevo tratado, y particularmente con cargo al capítulo 4, me parece uno de los más importantes porque impacta a la industria automotriz, autopartes, la más importante en la integración con América del Norte, tenemos nuevas reglas de origen.
y particularmente la regla obliga a los ensambladores a que los insumos de acero y aluminio en las unidades para la exportación en la región sean originarios, ¿verdad?, de la región en al menos un 70%, ¿no? Este arancel, por lo tanto, del decreto del mes de agosto y que estará vigente hasta el próximo año, bueno, es otra herramienta, ¿verdad?, que va a permitir cumplir con la regla de origen automotriz, como a través de reducir la presencia de China, de Corea del Sur y de India, y va a impulsar a la industria de Estados Unidos y Argentina. Recordemos que en el caso de Estados Unidos ya tenemos un antecedente. Desde junio de 2018, Estados Unidos impuso, ¿verdad?, aranceles a más de 1,000 productos originados en China, que en opinión, ¿verdad?, del gobierno de Estados Unidos son objeto de políticas industriales, ¿no? Y por lo tanto se busca frenar. Y por cierto, este incremento arancelario que llevó la tasa arancelaria a 11%, no se ha relajado con Donald, estuvo con Donald Trump y no se relaja con Biden, ¿no? Bueno, ¿y por qué Argentina? Bueno, porque la industria siderúrgica en México, y luego de la venta de Altos Hornos de México a una firma con sede en Estados Unidos, la siderúrgica en México, pues es un oligopolio transnacional, ¿no? O sea, el 80% me parece de la producción en México se explica a partir de empresas con sede en Estados Unidos, con sede en Argentina y con sede en Brasil, ¿no? La industria de capital nacional siderúrgica y de altos encadenamientos ya no tiene un rol importante, ¿verdad?, en la reconfiguración mundial, ¿no? Cierro señalando, ¿no?, cómo la primera parte de la presentación nos mostró cómo las tensiones comerciales y tecnológicas de Estados Unidos con China, el TEMEC y ello se dio, estos reacomodos globales acelerados por la pandemia, generan cambios. De 2019 en adelante, México y Canadá son los principales ganadores en Estados Unidos ante una caída relativa de China en materia de comercio, pero con una característica, la baja, ¿verdad?, y estancada captura de valor en el caso de México. La estrategia china ante el TEMEC y ante la imposición de aranceles en Estados Unidos ha sido la triangulación del comercio vía Vietnam y México. Y en el caso de México también, desde 2018, vía un impulso de las inversiones directas. Y no solamente inversiones directas, o sea, ahora vemos, ¿verdad?, cómo el comercio de vehículos ligeros es cada vez dominado por empresas chinas que no ensamblan en México, son relaciones de comercio. Seguramente en los próximos años vamos a avanzar de una relación basada en comercio a una basada en inversión. Ante estos reacomodos globales, ¿qué hace México? ¿Qué hace la 4T? Bueno, o sea, en nuestra opinión, la política comercial e industrial, y particularmente de 2023 en adelante, está alineada a los objetivos de industrialización de Estados Unidos. Los decretos de agosto restringen la entrada de productos siderúrgicos asiáticos
con aplicaciones a industria, autopartes, electrónica, eléctricos, y por lo tanto protege a la industria en México y en el marco del TEMEC a Estados Unidos, ¿no? La siderúrgica en México opera un mercado concentrado, las filiales extranjeras, ahora, ¿verdad?, incluyendo a Altos Hornos de México, explican 3/4 partes de la producción en México. Es decir, al final, el decreto está beneficiando al oligopolio transnacional y a la siderúrgica estadounidense a partir de impulsar las compras regionales de acero y aluminio que exige el TEMEC y en un contexto de aranceles a productos chinos en Estados Unidos y aranceles a productos chinos en México desde 2023. Y posiblemente por ello el interés, ¿no?, sea de parte de Corea del Sur de firmar un tratado de libre comercio con México. Esto se supone, ¿verdad?, se planteó desde el año pasado se esperaba, ¿verdad?, iba a ser de firma, pero no ocurrió, ¿no? Y bueno, con esto cierro la presentación y estamos atentos a los comentarios, ¿no? Bien, bueno, pasaremos a la sección de preguntas. Las personas que están vía Zoom, siéntanse libres de enviar aquí sus preguntas por chat. Aquí les estamos atendiendo. Entonces, ¿tienen alguna duda, una pregunta para el ponente? Sí, Sí, por ejemplo, lo último que sucedió en su presentación fue como un decreto en particular ha restringido, bueno, más bien restringido, ha protegido la industria en México y en Estados Unidos del oligopolio transnacional, pero anteriormente también presentó que la contribución al valor agregado de China en comparación a Estados Unidos había crecido por detrimento del segundo. ¿Qué implicaciones tiene que esa acción de quirúrgicos asiáticos, a pesar de que, por ejemplo, China y países asiáticos han crecido en la contribución de valor agregado para México y pues Estados Unidos, o sea, la de Estados Unidos ha caído? Sí. Bueno, adelante, puedo contestar. Gracias, Maxim. Sí, o sea, yo creo que son temas vinculados. O sea, el decreto busca al final elevar el contenido nacional en las exportaciones de los principales capítulos que explican la relación comercial México-Estados Unidos. Me refiero al capítulo automotriz, autopartes, electrónica y eléctricos como los más importantes en términos de que explican el 60, posiblemente más del 60% del comercio entre los países, y el acero y el aluminio son insumos claves, ¿no?, en la industria, ¿no?, y más en las 4 capítulos referidos. Y por lo tanto, pues es un decreto que en parte busca reducir como mostré en la lámina, ¿verdad?, la participación china de forma indirecta y que se materializa en los altos niveles de captura de valor, ¿no?, agregado, originado en China, ¿no? O sea, ahí seguramente la actualización, ¿verdad?, de la estadística de valor agregado en los próximos años reflejará cierto reacomodo que favorece el valor agregado de Estados Unidos contenido, ¿verdad?, en las exportaciones dirigidas hacia México. Entonces, claro, o sea, en mi opinión, son al final políticas que buscan, ¿verdad?, impulsar la captura de valor, pero una captura de valor de alcance regional, porque las reglas del TEMEC son de carácter, tienen un carácter regional.
Doctor, usted menciona ahí una estrategia de Chang, me parece muy adecuada para plantear una política industrial. Creo que en México ha estado un poco disperso este asunto de definir una política industrial adecuada para México. Creo que ha quedado pendiente durante varias décadas. Sin embargo, creo que este pendiente se debe a dos razones que me parecen interesantes, como que son además muy evidentes, ¿no? La primera, que tenemos una industria que me parece bastante vulnerable, bastante endeble. Como usted ya sabe, yo estudio microindustrias. Entonces, si tenemos más del 90% de nuestro sector industrial plagado de estas microindustrias con baja productividad, con bajo crecimiento, con poca capacidad para innovar, para generar conocimiento, para eslabonarse en las cadenas productivas, pues eso a mí me parece que hace que nuestro sector industrial sea bastante endeble y por tanto que haya este oligopolio muy marcado en el sector industrial, ¿no? Y en todos los sectores que mencionan, ¿no? Y que además estos sectores o estos oligopolios están ubicados, como usted dice, en actividades que generalmente se dedican a la exportación, su vinculación con la cadena global de valor en todas sus actividades. Y por otro lado, me parece que a lo largo de estas décadas, como usted bien menciona, que han sido, pues me parece un corte neoliberal, un clásico, creo que ha permitido de alguna forma que esta influencia que tiene el capital privado, las grandes empresas transnacionales y sobre todo estas instituciones internacionales y estos tratados comerciales que van a delimitar muchísimo el actuar del gobierno, pues de alguna forma creo que no permiten que se pueda construir una política industrial de ese tipo, ¿no? Que sea más integral, multifactorial, en donde se integren también las empresas de menor tamaño. Y entonces parece que podemos identificar bien el problema que hay en México, pero creo que es difícil, o bueno, no sé qué piensa usted al respecto, pero me parece que es complicado desarrollar una política de ese tipo, una política industrial de ese tipo, cuando tenemos esta situación tan complicada en términos de limitaciones internacionales del sector y de las condiciones en las que participamos en el mercado, ¿no? Internacional. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que sea posible que esta política industrial más sistémica, más integradora, se pueda dar de algún modo? Bueno, gracias, Nancy. Como te comentas, ¿verdad? En tu tesis, creo que das el dato, ¿no? De que un 90% de empresas de manufactura son tamaño micro y prevalentemente tenemos negocios de tortillerías, de olerías. Entonces, sí, posición de pasar ropa de Claro, o sea, y bueno, o sea, el comercio México-Estados Unidos es de tipo intraindustria, ¿no? O sea, intrafirma. La última actualización que hice con base en el perfil de empresas altamente exportadoras, es que estamos en 500 empresas, ¿no? Se explican el comercio México-Estados Unidos, que concentran, por cierto, los apoyos de la importación temporal como el IPMEX, que se localizan en actividades exportadoras, ¿no? Electrónica, automotriz, autopartes, ¿no? Eléctricos, y que por lo tanto se van a beneficiar de estos programas, ¿no? O sea, claro, o sea, al final, como comenté, ¿no? O sea, son esfuerzos, ¿no? Que es mi lectura, de emprender acciones, ¿no? Que se encuentren alineadas, ¿no? al TEMEC, ¿no? O sea, y más específicamente a
los intereses, ¿verdad?, de la industria de los Estados Unidos. Pero, bueno, creo que hay cosas positivas, ¿no? O sea, en esta administración. Hace un momento presenté una lámina, o sea, con respecto a algunas características que comparten las entidades federativas, 4 entidades que crecen con crecimiento positivo, ¿verdad? Variación positiva en un contexto de crisis de 2020, y donde se observa el fuerte vínculo con la industria, la reactivación de la industria, y particularmente la importancia que tiene la inversión pública, ¿no? O sea, me parece que un enfoque de política pública de alcance regional, en combinación con estos y otros instrumentos, ¿no?, pueden permitir en parte un proceso, ¿verdad?, de mejora, ¿no?, sea relativa de encadenamientos productivos. Coincido contigo, o sea, el TEMEC es un candado, ¿no?, o sea, muy fuerte a la aplicación de políticas industriales activas. Entonces, lo que hacemos es que, bajo el supuesto de que ni a este gobierno, ni al de los próximos 6 años, que seguramente se sale Morena, le está interesado en salirse del tema, bueno, son algunos planteamientos, ¿no?, los que presentamos, ¿no?, que están alineados al tema en un contexto, siguiendo a Chan, ¿no?, donde todavía existen áreas, ¿no?, de intervención para aprovechar, ¿verdad?, estos tratados de libre comercio, ¿no? O sea, es un reflejo, me parece, estos decretos de que la administración actual no está interesada en salirse del TEMEC y hace, ¿verdad?, lo que emprende acciones, ¿verdad?, alineadas y que generan cierto impacto a nivel de industrias específicas. Lamentablemente, el impacto a nivel de industrias va a ocurrir o va a favorecer principalmente a industrias que han sido objeto de apoyos a lo largo del modelo de crecimiento, ¿no? De crecimiento hacia afuera. Gracias. Tengo una pregunta aquí del chat. Jorge Gutiérrez te pregunta, ¿cuál sería la salida de México de la transferencia de valor del mercado mundial y cómo equilibrar la producción de los países miembros del libre comercio en el mercado chino para salir a mediano y largo plazo de la dependencia tecnológica logística de los países a los cuales transferimos valor? Bueno, característica es que en los capítulos, particularmente el capítulo 4, automotriz, incorpora un valor de contenido laboral. O sea, si las empresas buscan beneficiarse de un arancel preferencial, deben, ¿verdad?, de demostrar que pagan altos salarios, ¿no?, situados en $16 la hora. O sea, claramente México está muy por debajo, ¿no? Seguramente estamos en $2.5 por hora frente a los $16 que marca el compromiso del TEMEC, ¿no? Y había en su momento una lectura, ¿no?, errónea del tratado, ¿no?, en términos de que México iba a elevar, ¿no?, o sea, los salarios a lo que estipula el TEMEC, pero pues nuevamente esta lectura, ¿verdad?, del TEMEC es de carácter, cuando se observan los componentes que integran el salario alto, bueno, más bien pueden reafirmar la posición de México como ensamblador, ¿no?, y con una creciente proveeduría americana, donde sí se pagan $16 la hora, ¿no? Y es interesante también señalar cómo la normatividad nacional se ajustó a las necesidades del TEMEC. La reforma laboral de 2019 me parece que está alineada a los requisitos que impone el TEMEC en materia de mejora de salarios, una exigencia por los Estados Unidos, ¿no?
Y a pesar de ello, a pesar de las mejoras salariales de la 4T que son coherentes con el TEMEC, lo cierto es que desde los costos laborales en China, perdón, son más altos ya en comparación con México, y ello junto con la geografía, ¿verdad? Y junto con el arancel preferencial, más el sesgo comercial en favor de manufacturas, se cuentan como factores que explican, ¿verdad?, la creciente comercio, ¿verdad?, y las alteraciones en materia de inversión que estamos documentando, ¿no?, en esta presentación. O sea, es decir, concluyo que México, en el contexto internacional, me parece que va a reafirmar su papel como un país ensamblador, ¿no? O sea, todavía con bajos salarios y donde los altos salarios, pero se está en condiciones de cumplir con la regla de origen automotriz, ¿no? Vamos a dos preguntas más. Sí, ¿No? adelante, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades, Samuel. La verdad es que me gustó mucho tu presentación. Mucha información y evidentemente muchísimo trabajo detrás de contacto. Entonces, te felicito, enhorabuena, es un trabajo pues, digno de los que hacemos en la UNAM, ¿no? De mucha calidad, de mucho rigor, donde se refleja el uso de la teoría, de métodos de vanguardia, analizar problemas. Entonces, muchas felicidades. Igual también quiero hacer como tú hiciste, felicitar a la doctora Nancy Müller por organizar este seminario, a nuestros compañeros y compañeras estudiantes de la iglesia. Pues hay que decir que organizar este tipo de eventos consume también mucho trabajo, mucha dedicación, apartarse de las cosas propias, con generosidad para poder ofrecer a la comunidad seminarios de esta página. Entonces, felicidades, Nancy, por ayudarnos a que tengamos un foro donde podamos conocer lo que hacen colegas, discutir, analizar, intercambiar ideas. Yo el día de hoy aprendí mucho. La verdad es que me felicito mucho de estar aquí. Espero que por vía remota estén también mis colegas del campo de conocimiento, porque es una presentación muy interesante. Yo prefiero, digamos, estar presente, ¿no? Me parece que no solo es más cálido, sino es más rico, ¿verdad? Discutir cara a cara las ideas. Quisiera preguntar a Samuel si esto ya está publicado. A mí me gustaría mucho leerlo, pausadamente, visitarte, las cosas que hago. Este es un trabajo que merece la pena, ¿no? Y si no, te pediría, por favor, que hagas saber cuando esté publicado para poder consultar el trabajo, ¿no? Más que hacer una pregunta, yo quisiera hacer una reflexión. No voy a usar mucho, ¿no? Pero una reflexión a la que tú puedes reaccionar con plástica. Creo que en el tren de mi reflexión habrá implícitas algunas preguntas. Y me encantaría escuchar tu reacción. Porque me despertó muchas inquietudes, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues yo la verdad extraño mucho aquí la presencia de Carlos Salinas de Gortari, de Pedro Aspe, de Ernesto Cedillo Ponce de León, sé que estaban convocados, ¿no? Y los recibieron, inclusive el López Obrador. Habría sido bueno que los jóvenes, todos estamos aquí, somos jóvenes, pues lo que nos prometieron fue el paraíso, con las reformas estructurales de la economía mexicana,
cuando echamos por la borda el viejo modelo inútil de importaciones, y adoptamos los ajustes macroeconómicos que nos dijo el Fondo Monetario Internacional, que sería el surco que nos conduciría a la gloria, y la gloria, pues sabemos que es el proceso de Washington. Entonces, bueno, nos embarcamos en un modelo, que es el modelo, digamos, que se considera el único que realmente lleva a la gloria, estabilidad de precios, liberalización comercial, etcétera, etcétera, liberar la tasa de interés, en fin, todo eso. Y con eso tendríamos, todos seríamos como en Hollywood, muy felices, ¿no? Al final. Y la pregunta es, ¿qué pasó, Samuel? Porque lo que nos describes está muy lejos de eso que nos prometieron. ¿Qué falló en el camino? ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no se cristalizaron todas las promesas de ese modelo maravilloso? Que en realidad comienza con Ronald McKinnon en los años 70, sigue con lo que yo llamo el modelo Balassa, cuando Balassa publicó el libro en 1984. Antes, por cierto, en eso se inspiró el Tratado de Libre Comercio y también el proceso de Washington, en Balassa. Disciplina fiscal, todos los aspectos. Pues, ¿por qué no funcionó? La primera reflexión. La segunda, la compañera, ¿no, compañera? Nancy. Lo que dice la compañera Nancy, mientras ella hablaba, yo evocaba mentalmente lo siguiente. Sí, efectivamente, la malla productiva de México está dominada, efectivamente, por pequeñas, medianas empresas y no grandes. Ocurre en otros países. Pero así era y así sigue siendo la economía italiana. Así fue en la posguerra, pero así fue en la posguerra muchas economías, inclusive la economía de Estados Unidos. Predominan las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? En términos de número establecidos, predominan. La pregunta es aquí, la siguiente. ¿Por qué, si siempre ha sido así en casi todos los países, ¿verdad? ¿Por qué en la posguerra, todavía hasta fines de los 80, después de los 90, muchos países lograron éxito en su desarrollo económico y dieron saltos cualitativos en su productividad y la distribución del ingreso? Y no fue un obstáculo para el éxito el que esa haya sido la composición de la malla productiva, porque el único tendría que ser un obstáculo para que tengamos éxito. Si Italia tuvo éxito, ¿verdad? Es más, Italia en ese sentido parece mucho a México, pero no es solo el único país. Un sur muy atrasado y un norte muy industrializado. Y a pesar de ese desconectamiento en la estructura productiva, Italia logró desplazar a Inglaterra, primer país capitalista de la historia del capitalismo, del quinto lugar en la economía mundial a mitad de los años 80, a pesar de esos, entre comillas, lastres. Pero lo mismo pasa en otros países, ¿no? O sea, ¿por qué en México eso es un problema? Y no lo ha sido en la experiencia histórica de muchos países. Tercera y última reflexión, para no abusar. Tengo más, pero no quiero abusar. Porque eso fue muy delicado. ¿Y no será que esta llamada política industrial nacional en realidad es una trampa? Tú lo dijiste muy bien. El TEMEC es un tardado. Que vis a vis el Telecán, libertad para hacer política industrial. Hay un artículo en la revista de Investigación Económica, no sé si ya le con él, si no me permites, porque va muy un artículo
sobre el TME y su impacto en la industria automotriz, precisamente un tema central en tu disposición. ¿No será que la política industrial nacional está atrapada en la maraña de las guerras comerciales de Estados Unidos? Y entonces, ¿cómo podemos hablar de una política industrial nacional cuando tenemos un altísimo contenido de insumos importados de nuestras exportaciones? Si hacemos política industrial mexicana, no es más bien en favor de la política industrial de Estados Unidos, sobre todo cuando se establecen estos candados de proteccionismo comercial, ¿verdad? Entonces, México es una pieza utilizada para golpear a China y al sureste asiático y allanarle caminos a la industria norteamericana. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hablar de una política industrial sin que la inversión pública desempeñe un papel central? No ha habido en la historia del capitalismo hasta el día de hoy ningún país exitoso en política industrial sin inversión pública sustantiva. Solamente pues, aquí creemos que con la austeridad republicana no quiere decir castigar la inversión pública, vamos a lograr. Son reflexiones. Sí, no, adelante. A ver, tomo nota, ¿no? de los comentarios del doctor Perrotini. Y de hecho creo que compartimos la conclusión. O sea, pero bueno, primero la publicación. Este documento, ¿no? O sea, ya está en papel y está en proceso de publicación. Y con esto puedo compartirles la visión, el documento en PDF, ¿no? Y forma parte de otros esfuerzos. El año pasado organizamos un foro sobre el TEMEC en la Facultad de Economía, y en junio de este año vamos a contar con un libro, ¿no? A propósito de los primeros 4 años de TEMEC e implicaciones para México. Y también pues, forma parte de este esfuerzo de un trabajo colectivo con profesores de la UAM y de un proyecto con profesores del CISAN. Entonces, con esto puedo compartir el PDF que está próximo a aparecer. Y bueno, yo, claro, para mí es la principal conclusión, o sea, más allá de que en el discurso, ¿verdad?, el gobierno de la 4T señala que se acabó, ¿verdad?, del neoliberalismo, al menos por lo que presenté hoy, ¿verdad?, en la esfera comercial, ¿no? La apuesta es por profundizar las relaciones comerciales y de inversión con los Estados Unidos, ¿no? En una alineación total de reformas económicas y de los decretos que presenté que están en sintonía con este esfuerzo, y así lo planteo, de reindustrialización de Estados Unidos. Hay un documento, ¿verdad?, que seguramente conocen, del año 2020, de la Casa Blanca, que se llama Cadenas de Valor Resilientes, ¿no? Y hace un diagnóstico puntual, ¿no?, sobre la situación de crisis que presenta la industria en comparación con la recomendación a la y pareciera en una lectura de Chang, ¿no?, hablan de políticas industriales desde una perspectiva sistémica, pero bueno, claro, a diferencia de México, en el caso de Estados Unidos pone planteamientos con incentivos, con recursos. Basta ver lo que pasa en materia de electromovilidad y en materia de semiconductores, ¿no? Y bueno, o sea, México se alinea, ¿no?, y ante el reto que tiene Estados Unidos, ¿no?, de cerrar la puerta a China, ve en México, ¿verdad?, una forma, ¿verdad?, complementaria de cumplir con
el TEMEC y los decretos cumplen, me parece, de buena forma este objetivo de empresas, ¿verdad? Y de gobierno en Estados Unidos. La industria siderúrgica, hay que recordar, fue altamente beneficiada, ¿no? O sea, con Donald Trump, no solamente a nivel de aranceles, ¿no? Y esa medida, ¿verdad? Vemos que hoy con Biden continúa y México se suma a esa estrategia de reactivación de una industria clave en materia de encadenamientos productivos, porque no hay una industria, ¿verdad?, que no haga un uso intensivo, ¿verdad?, de acero y de aluminio. Entonces, bien. Y claro, o sea, la salida, ¿no? O sea, y con base, ¿verdad?, en este esfuerzo, a nivel macroeconómico, la inversión pública está en sus peores niveles con respecto a 2008, 2009, ¿no? Pero a pesar de la austeridad republicana, hubo un esfuerzo, ¿verdad?, de reorientación de la inversión hacia atender grandes proyectos en el sur-sureste, y lo que me llama la atención es que en coherencia con estos proyectos observamos una reactivación de la inversión pública en las entidades federativas, una reactivación del sector de la construcción, y son 3 entidades del sur-sureste las únicas que presentan crecimiento positivo, de tal variación, tasas de variación promedio anual positivo, de tal cuenta que ello me parece que es una muestra de la importancia que tiene, y por cierto, no es violatoria del TEMEC, un fuerte impulso de la inversión pública para generar, ¿no? O sea, estos que se cumplan los objetivos de la estrategia rumbo a una política industrial del año 2022. O sea, me parece que es una gran lección los proyectos de la 4T, aunque a nivel macro no se verifican, y le menos al 5% de inversión, ¿no? Las fuentes de financiamiento y de forma, parece, el doctor Perotini señala, o sea, la importancia de una reforma fiscal, o sea, para generar una bolsa de recursos que permita financiar y elevar al menos a 5% del PIB de inversión pública, ¿no? Que, insisto, no es violatoria del tema, ¿no? Muy bien, gracias. Pues yo creo que ya no. A ver, ¿me preguntas? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría agregar, Claro que sí. bueno, quiero unirme a la felicitación. Y la verdad es que me parece que es un esfuerzo grande. Aparte, creo que el tema es de total actualidad y creo que estamos cuestionando esto. Lo que quisiera agregar es que este tipo de las fronteras de la Unión. Se los digo porque de verdad creo que son temas que nos pertenecen a toda la sociedad, que si hay alguien que está haciendo el esfuerzo por analizarlo en las fronteras. Creo que necesita saber algunos otras políticas motivadas y la gente que no forzosamente tiene que estudiar economía, tiene que estar enterada de esto. Yo los invitaría a que hagan este magno esfuerzo y porque me parece que es un tema de gran importancia y que no se quede aquí en este círculo intelectual de la Facultad de Economía, ¿no? Entonces, felicidades, la verdad es que es una conversación muy rica y muy, pues que aporta mucho a todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues damos por finalizada esta primera. Los esperamos en la segunda, el segundo jueves, igual a las 12 horas, aquí nos vemos. Muchísimas Gracias. Gracias.